Hola, hola, nos encontramos en el Ministerio Renovación Palabra y Vida y estamos muy felices con el mensaje que nos trajo nuestro pastor invitado, Nelson Cardoso, con la prédica de menos a más. ¿Cómo te sentiste en el sermón de hoy? Hola, súper bien, digamos que la experiencia ha sido única, pues espero seguir asistiendo. Okay. Según la palabra que el Señor nos mencionó, ¿tú crees que has abierto las puertas de tu corazón a Jesús? Digamos que desde mi infancia he tenido como el corazón dispuesto hacia Él, entonces es una oportunidad más que se me abre para poderlo conocer. Hay dos factores importantes que se mencionó el pastor. ¿Recuerdas cuáles son? Una de ellas es la pasión. La otra es el conocimiento. Entonces la pasión es el fervor que tú le pones al servicio del Señor, pero esta debe ir acompañada del conocimiento de las Escrituras. La verdad con precisión lleva a la transformación, es una de las palabras que más me impactó que nos mencionó nuestro pastor invitado. Me sentí muy bien, me pareció muy linda la prédica. Okay. ¿Sientes de pronto que has abierto las puertas de tu corazón a Jesús? Sí, las volví a abrir porque las había cerrado por rebeldía, pero con la prédica sentí que es muy importante abrirle las puertas a Dios porque es la prioridad en la vida de las personas, debería ser Dios. ¿Quieres saber de qué se trató? Ven, acompáñanos a verla, ¡vamos! Amada iglesia, bendiciones para cada uno de ustedes. Qué gozo y qué alegría poder compartir y estar esta mañana acompañándoles junto con mi esposa. Y estamos dispuestos con el anhelo y con el deseo de poder acompañarles. Y ¿cuántos escuchamos el video? Y dijeron, vamos a seguir el ejemplo de nuestros pastores. ¿Alguien quiere seguir el ejemplo de ellos? ¿Si son dignos de imitar o no? Dígame la verdad. Sí, entonces si son dignos de imitar, hay que seguir el ejemplo de ellos. ¿Sí? Y decía la pastora Tatiana que hay que seguir capacitándonos. Y nos decían algo, ¿no? El día de los grados, ¿no? No podemos quedarnos sino seguir. No hay, ¿cómo se llama eso? No hay momento para quedarnos quietos. Necesitamos seguir avanzando día y día. ¿Amén? Sí, y esa fue la temática que me colocó el pastor Brian. ¿Cómo seguir qué? Capacitándonos y aprendiendo. Yo quiero que por favor, ya hemos orado, dice que ha sido un tiempo bien lindo, bien de bendición. Me confirman que aquí está la presencia del Señor, que aquí está y que hay una gracia especial del Señor con ustedes. Hay algo especial y que esperemos que la palabra nos lleve a eso que el Señor quiere también. Amén. Yo quiero invitarle que me ayude a orar y que le pidamos al Espíritu Santo que siga en este lugar y que abra nuestros corazones para escuchar su palabra. Gracias, Padre, en esta mañana por poderte adorar, por disponer nuestros corazones para alabarte, para exaltarte de una manera tan bonita, de una manera tan especial. Tu presencia está en este lugar, tu presencia está en cada corazón. Y te pido, Padre, que como tu presencia está en ellos, que nos sigas conectando contigo, que nos sigas conectando y uniendo a tu espíritu, Señor, y que tu palabra llegue a cada corazón. Te pido, Padre, que esta palabra no quede solamente en la mente por unos días, sino que quede en nuestro corazón y la podamos vivir y aplicar para lo que tú quieres para esta iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y permítanme comentarles. Hace 15 días terminamos nuestro segundo año en la iglesia de algo que nosotros llamamos escuelita de predicadores. La terminamos el segundo año. La escuelita tiene duración de 3 años. Nos reunimos 2 veces a la semana. 2 veces a la semana nos reunimos para formarnos, para capacitarnos y para fortalecernos en la predicación expositiva.
Una de las participantes predicó hace un mes. Sí, predicó por segunda vez. O sea que predicó este año y predicó el año pasado. ¿Sí? Cada 15 días escogemos una persona para que predique y tiene que predicar en 10 minutos máximo. 10 minutos tiene que predicar. La primera vez que predicó ella, el año pasado, no lo hizo muy bien. Y espero que yo tampoco lo haga, que lo haga bien en este día. ¿Saben? Esto la llevó a desanimarse y por poco renuncia al proceso de escuelita de predicadores. Sin embargo, se propuso continuar, se propuso seguir en ese proceso, se exigió y aplicó cada una de las enseñanzas que aprendió durante el año pasado y este año. Y en su segunda predicación este año, ¿cómo creen que le fue? Bien, le fue muy bien, ¿sí? Muy buena predicación, se le notó el avance, se le notó ese crecimiento y estaba feliz. Y nos comentó eso: yo estuve a punto de renunciar, pero hoy estoy aquí y me siento feliz de que lo hice mejor, ¿Saben? Esta participante de la escuelita pasó de menos a más. ¿De qué? De menos a más. Y ese es el mensaje para hoy, para la predicación del día de hoy. De menos a más. ¿Cuántos quieren pasar de menos a más? ¿Cuántos anhelan pasar de menos a más? Amén. Se le notó el avance. ¿Saben? La Biblia nos presenta cómo Dios llama, cómo Dios escoge, cómo Dios busca, pero no nos deja iguales. Los hombres de la Biblia y a cada uno de nosotros en nuestras vivencias y experiencias hemos pasado ¿de qué? De menos a más, de menos a más. Y así fue en el conocimiento. ¿Cuántos se acuerdan de Nicodemo? ¿Sí? Cuando llegó Nicodemo, dice que llegó de noche delante de la presencia del Señor. Llegó de noche, tal vez para que nadie lo viera. ¿Saben? Se presentó y le dijo maestro. No le dijo Señor, sino maestro. Cuando el Señor le dijo: ¿es necesario qué? Nacer de nuevo. Y le dijo: pero yo no entiendo. ¿Y saben quién era Nicodemo? Nicodemo era un maestro, pertenecía al Sanedrín, sí, al grupo de los maestros del judaísmo. Y le dice: tú, ¿cómo siendo qué? Ese hombre, tú como siendo maestro, ¿cierto? De Israel, esto que es mínimo, que es el nacer de nuevo, no lo entiendes. ¿Y era qué? Maestro. Pero fue de menos a más, porque al final del Evangelio de Juan vemos cómo Nicodemo ya no tiene temor de mostrarse como discípulo del Señor. Y cuando el Señor Jesús muere, ¿qué es lo que trae Nicodemo al Señor? ¿Sí? Los ungüentos, la manera como necesitaba, ¿cierto? ¿Sí? El cuerpo del Señor ser atendido. ¿Cambió o no cambió? Fue de menos a más. ¿Cuántos se acuerdan de la mujer samaritana? Sí, la mujer samaritana, ¿cómo llegó? O más bien, cuando se encontró con el Señor Jesús, ¿cómo llegó? Sí, reacia, ¿cierto? Con barreras allá. ¿Cuántos llegamos a los caminos del Señor con barreras? ¿Cierto? Somos reacios a la fe, somos reacios a Dios. Y la mujer samaritana llegó así fuerte, colocando esa barrera. Pero a medida que fue hablando con el Señor, a medida que fue teniendo un encuentro con el Señor, su vida empezó a ser transformada. Y al final reconoce a Jesús como ¿quién? Como el Cristo. Como el Cristo. Y no se quedó ahí, sino que ¿qué hizo? Se fue y se trajo a todos los hombres, ¿cierto? De Samaria, y les compartió, y ellos vinieron a Cristo. Ellos vinieron a Cristo. ¿Cómo pasó? De menos a más. ¿Cuántos han pasado de menos a más este año? ¿Cuántos han mejorado su relación de familia, su relación de pareja, los que son casados? ¿Sí o no?
Bueno, poquitos, pero Padre, en el nombre de Jesús. Sí, de ahora adelante. ¿Cierto? Pero la relación de pareja, seguro que con el Señor y en el Señor va ¿qué? Mejorando. Vamos mejorando. Nuestras relaciones de familia, ¿cómo son antes de conocer a Cristo? ¿Cómo son después de conocer a Cristo? Alguien podría dar testimonio, ¿cierto? De cómo Dios transforma primero nuestros corazones, pero también transforma nuestro entorno. Nuestro entorno. ¿Cuántos han pasado de menos a más en su área financiera este año? Amén, gloria a Dios por esas manos levantadas. ¿Sí? ¿Cuántos pasaron de menos a más en su área intelectual? En su área profesional, amén. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Ustedes no vieran cómo llegaron. No, Padre, no les cuento. Sí, y pasaron de menos a más. Pasaron de menos a más. Y entonces tenemos un ejemplo. Y de verdad felicitarles con todo el corazón, con todo el amor. Y usted sabe que los tengo en el corazón. Y verlos graduarse, eso es un gozo y una alegría bien especial. No solamente para los pastores Brian y Tatiana, sino para todos los que se graduaron. Pasaron de menos a más. Eso es lo que Dios quiere también en nuestra área profesional. No sé cuántos de los chicos aquí se graduaron este año del colegio. ¿Hay alguno? ¿Sí? ¿Te graduaste este año? O sea que pasaste de ¿qué? De menos a más. Y vas a seguir avanzando, ¿cierto? Sí, vas a seguir creciendo. ¿Y cuántos tal vez en el área profesional? Ascensos, bendiciones, porque eso es lo que Dios quiere. Tal vez, no sé si todos lo hicimos, pero la pregunta en esta mañana es si mejoró, empeoró o se quedó igual. Y vamos a ver por medio del libro de Hechos de los Apóstoles, a usted que le gusta, y yo me acuerdo que a usted le gustó este texto, entonces dije, Señor, ese texto. Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28. Y vamos a ver cómo Apolos pasó de menos a más. Ayúdenme. Hechos capítulo 18, versículos 24 al 28. Y saben, el crecimiento espiritual comienza con un conocimiento inicial. ¿Cómo empieza el crecimiento espiritual? Con un conocimiento ¿qué? Inicial, ¿cierto? Se perfecciona mediante la comprensión precisa y culmina en una contribución poderosa y pertinente al reino de Dios. Se lo digo de otra manera, no sé si está allá la frase, no sé si estaba en una frase antes, pero déjeme decírselo de otra manera. Aquí está. Para pasar de menos a más, ¿qué? Del conocimiento preliminar a la comprensión precisa, debes pasar, y así una contribución poderosa y pertinente al reino de Dios puedes proporcionar. ¿Amén? Y quiero que vayamos a ese primer punto. Para pasar de menos a más, el conocimiento previo debes examinar. Y hoy quiero invitarle que se examine cómo ha sido este tiempo que ha buscado del Señor, que empezó a caminar con el Señor. Yo no sé si algunos este año, si algunos llevan más años, pero cómo ha sido ese conocimiento previo del Señor. Y quiero que miremos ese conocimiento previo que tenía Apolos. Ahora sí vamos al texto bíblico. Hechos 18:24 dice: mientras tanto, ¿quién? Un judío llamado Apolos. ¿Un qué? Orador elocuente, que conocía bien las escrituras. Llegó a Éfeso desde la ciudad ¿de dónde? De Alejandría, en Egipto. Quedémonos un poquito ahí, mirando algunas características del conocimiento previo que tenía ¿quién? Apolos. ¿Cómo era el conocimiento de Apolos? Bueno, ¿cierto? No era cualquier conocimiento. ¿Estaba preparado o no estaba preparado? ¿Sí? ¿Cuántos llegamos a los pies del Señor y no estamos tan preparados como Apolos? Sí, yo me acuerdo que llegué a los pies del Señor y lo primero que me dijeron en un grupo, como a los 15 días de convertido, sí, llegaron y me dijeron, ore. Sí, y estábamos celebrando un cumpleaños.
Si estamos en celebración de un cumpleaños, ¿y sabe cuál fue mi oración? Como yo había escuchado 15 días antes, ¿sí?, cómo oraban, entonces lo único que dije: Señor, bendice estos alimentos, amén. Y esa fue toda la oración, porque no sabía orar, porque ese era mi conocimiento, no sabía de Biblia, no sabía de cómo entrar en la presencia del Señor. Pero miremos algunas características y usted vaya mirando qué características tiene cada uno de ustedes. Pero dice que Apolos venía de una ciudad que se llamaba ¿qué? Alejandría. ¿Por qué era famosa Alejandría? Era una ciudad famosa, ¿por qué? Por su enfoque en la educación. Sí, allá estaba la biblioteca más grande de ese momento. Yo no sé si ya había sido destruida, no me acuerdo, pero estuvo la biblioteca de Alejandría. Imagínense de qué se rodeaba Apolos: de gente capacitada, de gente con habilidad, de gente elocuente. No era cualquiera, ¿cierto? Y eso era Alejandría. Habían 3 lugares para la formación en ese tiempo: Alejandría, estaba Atenas y estaba Tarso. 3 lugares para formarse en ese tiempo. Y Apolos tuvo el privilegio de estar en este lugar. Pero ¿qué dice la otra parte del texto? Que era un orador ¿qué? Elocuente. Era un orador ¿qué? Elocuente. Era una persona culta. Era una persona instruida. Apolos no solamente era un buen orador, era también alguien muy bien educado, alguien capaz de razonar y tal vez capaz de enfrentarse a los filósofos y desde su conocimiento poder refutar muchas cosas de los grandes filósofos de su época, de los grandes filósofos de su tiempo. No era cualquiera. ¿Tenía habilidades oratorias? Sí, elocuente. Tenía esas habilidades para poder expresarse. Y era mucho mejor que el apóstol Pablo. Sí, comparaban al apóstol Pablo con él, y Pablo no sabía hablar. El apóstol Pablo no sabía hablar. ¿Quién sabía hablar? Apolos, porque tenía muy buena elocuencia, muy buenas habilidades. Pero también dice que era ¿qué? Poderoso ¿en qué? Conocía bien las escrituras. Yo venía contándole a mi esposa que me quedo con el pastor Brian. ¿Y quién sabe Biblia? ¿Sí lo han escuchado? Dándole versículo bíblico, y es que la palabra del Señor dice, y la palabra del Señor dice, y la palabra del Señor dice, y la palabra del Señor dice. Yo, y mi esposa me decía: eso no lo tiene cualquiera. Sí, yo no lo tengo. Sí, yo no lo tengo. Pero Apolos tenía dominio ¿de qué? De las escrituras. Y en ese tiempo del Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo Testamento. Entendía muy bien la palabra, entendía muy bien las profecías mesiánicas. ¿Cómo era el conocimiento previo de Apolos? ¿Necesitaba ir a prepararse? Sí. Ahora sí, ayúdame con el siguiente. Ya. Había recibido la enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús. ¿Con qué? Con espíritu ¿qué? Entusiasta y con precisión. Dejémoslo hasta ahí. Sí. ¿Qué había? Había sido instruido en el camino ¿de quién? Del Señor. O sea que Apolos era un buen discípulo, era un buen alumno. ¿Cuántos buenos alumnos hay en este lugar? Sí, todos están en las escuelas. Sí, todos. Amén. Con todo el conocimiento, pero estaba dispuesto ¿a qué? A recibir la enseñanza. Pero la enseñanza ¿en quién? En el camino ¿de quién? Del Señor. Uno diría: este ya está listo, este ya está preparado ¿para qué? Para ejercer el ministerio. ¿Cuántos ya están listos? Sí, pero que no le pase como no voy a hacer esto acá, no lo voy a hacer. Pero un amigo, pastor, invitó a un evangelista, lo invitó a predicar y hubo un mover de Dios. Yo no soy evangelista, yo soy maestro, sí, entonces no va a haber, pero lo invitó a predicar. Y el evangelista empezó a ministrar al uno, al otro, y llegó a un joven de la iglesia.
Y ese joven de la iglesia ya tocado, y el Señor empezó a hablarle que tenía un llamado, que tenía un ministerio. Amén. Eso fue el domingo. ¿Y saben qué hizo este muchacho? Llegó el lunes a la oficina del pastor. Pastor, aquí estoy. ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo empiezo qué? Luego usted no escuchó, pastor, lo que dijo el evangelista ayer, que yo tengo un llamado de parte del Señor, que Dios me ha escogido. El pastor le dijo, sí, yo lo tengo claro. Desde hace mucho tiempo yo tengo claro que usted tiene un llamado, pero para que ejerza ese llamado necesita capacitarse. No es de cualquier manera. Amén. ¿Cuántos tienen llamado de parte del Señor acá? ¿Pero qué necesitamos? Seguir capacitándonos. ¿Cuántos tienen pasión por el Señor? Sí, yo nunca aprendí a bailar en el mundo. Sí, yo trato de... Sí. Pero ¿cuántos somos y tenemos pasión por el Señor? Sí. ¿Y qué dice aquí? Que tenía un ¿qué? Un espíritu entusiasta. ¿Sabe? La palabra en el idioma original habla de hirviendo en el espíritu. Una persona que ¿qué? Hervía en el espíritu. O sea que era fervoroso. Sí. Y yo los veo acá, ustedes acá. Sí, ¿qué había? Fervor. Sí, pasó el pastor Brian acá a orar, fervor, porque es algo que yo le reconozco, ese fervor que tienes, ese fervor. Y eso es lo que necesitamos, personas que entusiastas, que ardan de pasión. ¿Por quién? Por Dios. Que ardan de pasión por la presencia del Señor. Qué aburrido ver a un cristiano amargado. Y el cristiano no puede andar enojado. Sí, dice por ahí la canción. Pero había algo de fervor, había pasión. ¿En quién? En él. Y dice que enseñaba ¿con qué? Con precisión. ¿Enseñaba con qué? Con precisión. O sea que tenía un conocimiento detallado de las escrituras. Su enseñanza era precisa con lo que sabía. ¿Hasta dónde? Hasta el momento. Pero hay un pero. Sin embargo, ¿qué? Él solo sabía acerca del bautismo de Juan. ¿Preparado o no preparado? ¿Pero qué? ¿Le faltaba algo o no le faltaba algo? ¿Cuántos han venido preparándose? ¿Cierto? Pero ¿creen que ya están perfectos o nos falta? ¿Cierto? Nos falta mucho. Necesitamos seguir ¿qué? Creciendo. Necesitamos seguir avanzando. Necesitamos seguir pasando de menos a más. Necesitamos seguir haciéndolo. No nos podemos quedar con lo que tenemos. Ya este hombre, con todas esas características que tiene, y empieza a pensar usted, ¿qué características tiene en el Señor? ¿Cuántos tienen pasión? ¿Cuántos saben Biblia? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Ustedes que son pastores, díganme qué tienen sus ovejitas. Dones, ministerio, humildad. Amén. Amén. Amor. Excelente. ¿Cierto? Pero a Apolos le faltaba algo. Él conocía el bautismo de Juan, pero le faltaba tener un conocimiento pleno de Jesús. ¿Saben? Si nosotros queremos pasar de menos a más, necesitamos tener un conocimiento no solamente intelectual, sino vivencial de quién es Jesús para nosotros. La enseñanza y lo que nos muestra todo el libro de Hechos de los Apóstoles es que si queremos crecer, debemos tener una buena enseñanza. No basta solamente con ¿qué? Con ser ferviente. No basta solamente con tener un conocimiento intelectual. Hay que ir ¿qué? Más allá. Pero ¿saben qué le faltaba? Le faltaba tener un conocimiento de la obra de Jesús, de su sacrificio en la cruz, de su muerte y también de su resurrección. Y hoy tal vez en las iglesias uno ve que hay personas que dicen: yo voy a la iglesia, me lleno de emoción, la paso de emoción, y algunos pasan de emoción en emoción, y cuando se les acaba la emoción se alejan, se apartan, se desaniman.
pero lo que necesitamos es tener a Jesús en nuestro corazón. Mi pregunta para cada uno, yo no los conozco, pero mi pregunta en esta mañana es si has abierto la puerta de tu corazón a Jesús. Si Jesús ha llenado y lo reconoces como el Salvador de tu vida, como el Salvador de tu alma, de tu corazón. Sabe, hace unos días en el Transmilenio se subió una persona a predicar. Se le notaba el entusiasmo. Yo no sé si ustedes han visto que son bien entusiastas por compartir la fe. Yo estoy seguro que Cristo estaba en su corazón y en su vida. Se le percibía que el Señor Jesús había llegado a su vida. Pero ¿saben una cosa? El mensaje que transmitió no tenía un fundamento correcto. El mensaje que transmitió, por más pasión que tenía, no era bíblico, no era teológico. Y hoy en Colombia, ¿cuántos ven que el evangelio está creciendo? ¿Sí? ¿Han crecido ustedes como iglesia? Sí, también, ¿cierto? Numéricamente. Sí, el evangelio viene creciendo, viene creciendo, viene creciendo. Hace unos días una alumna del seminario, estamos en un proyecto de plantación de iglesias. Y ¿sabes? En una sola actividad evangelística alcanzaron 400 personas. Y no hay iglesia en ese lugar. Es un pueblo en Boyacá, no tienen iglesia. Dijeron, vamos a evangelizar allá. 400 personas alcanzaron de una sola vez. Dios está trayendo crecimiento a las vidas, no solamente en Colombia, sino también estoy convencido que en el mundo. Pero vemos muchos creyentes que son sinceros, pero que tienen un conocimiento limitado, tienen un conocimiento incompleto del evangelio de Cristo. Y al igual que Apolos, nosotros somos llamados no solo a tener entusiasmo, sino también a ser instruidos y crecer espiritualmente, pero también ser equipados para proclamar la verdad con claridad. ¿Cuántos han escuchado la historia de el que fundó los Testigos de Jehová? ¿Cómo se llama? José Smith. ¿Y ustedes conocen la historia? José Smith estaba iniciando en los caminos de Dios. Era un muchacho con pasión, con deseos. Y lo llevaron a predicar a las calles. Y en medio de la predicación empezaron a hacerle preguntas. Y él dijo, oiga, pero esto yo no me lo sé. Pero era un muchacho nuevo. Y empezó a tener una crisis de fe. No lo prepararon, no lo instruyeron. ¿Y cómo terminó José Smith? Desviado completamente. Aparentemente le preguntó a Dios que cuál era la religión correcta, y aparentemente Dios le contestó que ninguna, que él tenía que formar su propia religión. ¿Terminó desviado o no? Tenía pasión, pero no tenía conocimiento. No tenía conocimiento. Y nosotros no podemos ir a predicar, irle a servir al Señor de cualquier manera. Proverbios 1:5 dice: el sabio oirá y aumentará su saber. ¿El sabio qué? Oirá y aumentará su saber. ¿Cuántos sabios hay aquí? Amén. Pero el sabio oirá y aumentará su saber. Hebreos capítulo 6 versículo 1. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. A nosotros no nos hace maduros venir cada 8 días a la iglesia. Yo conozco personas que llevan 30 años, 35 años, 40 años en el evangelio, pero siguen igual de inmaduros y no han crecido, porque no se han dispuesto a seguir avanzando, a seguir creciendo, a seguir pasando de menos a más. Solamente quiero invitarte a reflexionar sobre las áreas donde tu conocimiento espiritual es limitado.
Reflexiona sobre tu entendimiento del Evangelio. Tal vez nos hemos conformado o queremos seguir creciendo y queremos seguir avanzando. Quiero desafiarte a que no dejes que el conocimiento que tienes, ese conocimiento preliminar que Dios te ha dado, no permitas que sea el final, sino que sea el inicio de un viaje hacia una fe más sólida. ¿Cuántos quieren pasar de menos a más? Levánteme la mano los que están en grupos, en las escuelas bíblicas, en las escuelas de crecimiento de la iglesia. Padre, creo que no me deja ver. Yo creo que todas las manos levantadas, creo que las vi todas. Sí, creo que todas las manos las vi levantadas. Gracias, Señor. Saben, el conocimiento inicial de la verdad es valioso. Seguro que es valioso, esa experiencia, ¿cierto? Sí, es que algunos dicen, es que se me acabó el ¿qué? El primer amor. ¿Y ustedes se acuerdan esos primeros días caminando con el Señor? ¡Wow! Sí, lo buscábamos, oración, ayuno, vigilia. ¡Wow! Pasión, 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 pasión. Pero por un momento eso se va como perdiendo. Y ese conocimiento es valioso, pero debe ser profundizado para revelar plenamente a Cristo. Al que tenemos que conocer es a quién, a Jesús, a Cristo. Déjame decírtelo en esta frase. Creo que el conocimiento inicial de la verdad es el anterior, porfa. El conocimiento inicial de la verdad es valioso, pero debe ser profundizado para revelar plenamente a quién, a Cristo. Y ayúdame con la siguiente, porfa. Gracias. Con un conocimiento inicial, Cristo prepara el terreno espiritual, pero necesitamos seguir avanzando. Y necesitamos seguir avanzando en la predicación, ¿o si no? Para pasar de menos a más, a la comprensión precisa, debes pasar. Para pasar de menos a más, ¿a qué? A la debes pasar. Miremos el texto. Comprensión precisa, Hechos capítulo 18, versículo 26. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte. ¿Y qué? Y le explicaron el camino de Dios aún con más precisión. ¿Aún con más qué? Precisión. Y la palabra en el griego es la misma con la precisión que enseñaba Apolos, pero también es la misma con la que les enseñó Aquila y Priscila. Pero necesitaba ser ¿qué? Más preciso, necesitaba entenderla más. ¿Cuántos tienen mentores acá? ¿Sus pastores son buenos mentores o no? Ahorita hablamos. Y en un ratico hablamos. Aparte, así como lo hizo Aquila y Priscila. Así como lo hizo Aquila y Priscila. ¿Sabe? Aquila y Priscila habían caminado con el apóstol Pablo y se dieron cuenta de las falencias que tenía Apolos. Con todas esas capacidades, pero tenía falencias. ¿Y saben cómo nosotros nos creemos a veces? Ok, yo ya sé, yo no necesito. Sí, yo ya vi esa escuela, en la iglesia nos pasa, ¿sí? Vamos a hacer esto. Eso yo ya lo vi. Ya lo vi. Porque creemos que no necesitamos. Pero Aquila y Priscila vieron la falencia y le dijeron, venga para acá, venga para acá, venga para acá, que lo vamos a instruir, lo vamos a llevar de menos a más. No lo rechazan, no lo critican, lo animan y lo llevan a ser mejor. ¿Alguno ha vivido eso aquí en la iglesia o no? ¿Sí o no? Lo toman aparte, lo instruyen y le explican más exactamente el camino de quién, de Dios. ¿Cómo debemos ser nosotros? Y creo que aquí lo hacen. Ahorita me estaban contando eso. Mi pastora son lindos. Ellos nos brindan la oportunidad, nos abren puertas, ellos no se cierran a nadie. Qué bendición. Ojalá la iglesia que pastoreamos también tenga esos pastores. Pero fueron
fue instruido amorosamente. Pero saben, Apolos tenía una característica. ¿Qué pudo haber dicho? ¿Yo soy qué? Yo soy el duro. Intelectualmente tengo esta capacidad, ¿cierto? Mire cómo hablo, mire cómo sé. Pero ¿qué hizo Apolos? Algo que tú dijiste ahorita: humildad. ¿Y saben qué necesitamos? Humildad para estar dispuestos ¿a qué? A aprender y a recibir. Que no les pase como lo que nos pasó a mi esposa y a mí. Llegamos, yo la conocía allá en la iglesia, ella ya era creyente y Dios ya me la tenía lista. Ella ya llevaba como 3 años y yo llegué y dije, ¡pum!, le eché el ojo. Esa es. Y duramos un tiempo, yo duré un tiempo, como 1 año y alguito en esa iglesia, y salimos para otra iglesia. Y en ese año habíamos estado en escuela 1, escuela 2, capacitación de no sé qué. Ya, ¿cómo nos creíamos? Los Apolos. Sí, Apolos me quedó chiquito. Sí, y llegamos a la iglesia, llegamos a asambleas de Dios. Llegamos a las asambleas de Dios y nos colocan a un líder, era todo grande así, y hablaba así, abogado. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Yo voy a ser su líder. Y nos invitó a su apartamento. Sí, y él dijo, cuéntenme, ¿ustedes quiénes son? ¿Usted no sabe quién soy yo? Le dijimos. Venimos de esto, somos líderes de la iglesia, conseguimos esto, hemos hecho el curso de esto, hemos hecho el curso de lo otro, hemos hecho el curso de lo otro. Y ahí en medio de su que dice, no le voy a decir lo que nos dijo, pero digo, a mí no me importa lo que ustedes hayan sido, pero si ustedes llegaron aquí, empiezan de cero. ¿Cómo creen que salimos del apartamento? ¿O cómo yo salí del apartamento? Por acá yo no vuelvo. Mire cómo lo tratan a uno en esta iglesia. Y a los 8 días estábamos recibiendo clases. Estábamos ahí, porque a veces ¿qué nos falta? Humildad. Pero ¿qué otra característica tenía Apolos? Además de la humildad, ¿saben qué tenía? Sumisión. Eso es. Y eso es lo que Dios busca en ¿quiénes? En los discípulos. Discípulos que estén dispuestos ¿a qué? A sujetarse. Pero además de la sumisión, ¿sabes qué tiene otro? Tenía disposición. ¿Cuántos están dispuestos a seguir creciendo? ¿Cuántos están dispuestos a seguir avanzando? Amén. Necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir avanzando. Ahorita ustedes me van a evaluar. No, en serio, ustedes me van a evaluar la predicación y espero que todos me la evalúen. Y porque sigo estudiando y una de las evaluaciones es predique y otro tiene que evaluarle. Entonces ustedes me van a evaluar. Ahorita estoy haciendo la global, terminando, y estoy haciendo otro posgrado al mismo tiempo. Y estoy en eso. ¿Cuántos pueden testificar de su crecimiento espiritual? ¿Alguien puede testificar de cómo ha crecido? Amén. Yo los escuché, todas las voces las escuché. Todas. Todas las voces los escuché. Una comprensión profunda de las Escrituras transforma nuestra vida y nos equipa para enseñar con verdad y claridad. Vuelvo y lo repito, una comprensión profunda de las Escrituras que transforma nuestra vida y nos equipa para enseñar con verdad y claridad. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos quieren seguir creciendo en el Señor? Seguir aprendiendo del Señor. Amén. Crecer, conocerle más, amarlo más, enamorarnos más, servirle más a Él. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Saben? El apóstol Pablo escribe la carta a los Filipenses. Le voy a preguntar a unos alumnos del seminario, ¿vale? Fecha del escrito de Filipenses. No, mentira. Sí, Filipenses es escrito por allá por el año 60, en el momento final de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo muere por allá en el 66, 68, muere el apóstol Pablo. Pero ¿saben? En el último momento de su ministerio, ¿qué quiere el apóstol Pablo? Seguir ¿qué? Creciendo en el conocimiento de Dios. Seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Lo sabía todo, sí, pero no se limitaba y quería seguir avanzando. Y que así nos encuentre el Señor hasta el último momento de nuestras vidas. Amén. Venme con este texto que se me olvida. Está Juan capítulo 10, versículo 10. Sí, entonces me confundí. Sí, ¿quién viene para matar, hurtar y qué? Y destruir. ¿Quién? Satanás. Pero déjenme decirle una cosa. Eso es lo que nosotros hemos escuchado. Eso es lo que nos han dicho y eso es lo que hemos replicado, porque eso me lo enseñaron. ¿Y cuántas veces creen que lo prediqué? Muchas veces. Pero la Biblia no dice eso. Muy bien, dice: el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Pero no está diciendo que sea Satanás. ¿Quién es el ladrón? En el contexto de Juan, él está hablando de líderes religiosos que se aprovechan de sus ovejitas. ¿Me hago entender o no? Sí. Y está dándole duro a esos líderes religiosos que se aprovechan de ellos. Pero nosotros nos quedamos ¿con qué? Con un conocimiento, ¿cierto? De tradición en tradición, y nos lo han enseñado y eso lo enseñamos. Sí, yo puedo utilizar otro versículo para hablar de que Satanás viene a robar, a destruir, ¿cierto? Pero no ese versículo. No sé si me hago entender. ¿Necesitamos seguir creciendo o necesitamos seguir avanzando o no? ¿Realmente conocemos las Escrituras o creemos que las conocemos? ¿O solamente es un conocimiento superficial? ¿Saben que debemos buscar mentores? ¿Como quién? Como Apolos, que encontró buenos mentores que los ayuden a qué? A crecer. Participar en las escuelas. ¿Cuántas escuelas hay aquí? 5 niveles. ¿Sí? Por ahora, amén. Luego, seguir. Hace unos días una alumna me decía: Paz, estoy en crisis. Llevan 3 años de pastores. Sí, llevan 3 años pastoreando. Y me decía: estoy en crisis. Que solo hay murmuración en la iglesia. Y yo le dije: muéstrele la visión, dé a conocer la visión de la iglesia. Y llegó a los 8 días: Paz, te cuento, estoy feliz, estoy muy contenta. Le dije: ¿qué pasó? Me dijo: les mostré la visión, la misión, lo que Dios nos ha dado como iglesia. Y cómo se desarrollan las escuelas, los procesos, cómo se desarrollan. La persona que estaba murmurando se le acercó y le dijo: pastora, vengo a pedirle perdón, porque yo no estaba involucrado en los procesos, no estaba involucrada en las escuelas, pero estaba murmurando que aquí no se hacía nada. Necesitamos involucrarnos en los procesos. Conocer a Cristo con precisión transforma nuestro corazón. Conocer a Cristo ¿con qué? Con precisión transforma nuestro corazón. Y la verdad con precisión lleva a la transformación. Lo único que puede transformar nuestras vidas, y el único es ¿quién? El Señor.
es el Espíritu Santo. Pero el único que puede transformar nuestras vidas, ¿sabe qué es? La palabra de Dios. Esa palabra es la que transforma. Aquí podríamos venir y movernos en una emoción, pero si la palabra no llega a tu corazón, no va a haber una transformación. Esa palabra es la que transforma. Esa es la palabra, es la que cambia. Llevamos 15 días de ayuno y oración y nos reunimos 4:30 de la mañana y estamos leyendo el Salmo 119. Sí, cada día estamos leyendo el Salmo 119. Y yo les decía, si Dios no nos está hablando a que tenemos que volver a la palabra, estamos mal. Necesitamos volver y apasionarnos por la palabra del Señor. ¿Ven? Ya ni me di cuenta que horas inicié, pero ya termino aquí. Al pasar de menos a más, una contribución poderosa y pertinente al reino de Dios puedes proporcionar. Lo repito, al pasar de menos a más, una contribución poderosa y pertinente al reino de Dios puedes proporcionar. ¿Contribución qué? Poderosa y qué? Y pertinente. Ayúdame a leer el texto y vamos terminando. Ayúdame a proyectarlo, por favor. Versículo 27. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, ¿resultó de qué? Resultó de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. ¿Resultó de qué? ¿Cuántos quieren ser de bendición para otros? Sí, ustedes son de bendición para otros. Sí, yo llegué acá y desde que llegué acá ya fui bendecido. Ustedes han sido de bendición para mí. Han sido bendición. Y nosotros somos llamados a ser de bendición para otras personas. Pero ¿cómo vamos a ser de bendición para otros? Ayúdame con la siguiente, por favor. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos, usando las escrituras, y les explicaba que Jesús es el Mesías. ¿Entendió o no entendió Apolos? Sí. ¿Quién le enseñó? Aquila y Priscila. Y ahora está predicando ¿de quién? De Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Porque el centro, ¿quién es? Cristo. Porque el que cambia los corazones es Cristo. El que cambia las vidas es Cristo. El que cambia las circunstancias se llama Jesucristo. Que no le ocurra como le sucedió a una hermanita que empezó a ir a la iglesia. Ella se convirtió en la iglesia y era un juicio impresionante. Nunca fallaba a un servicio y siempre estaba sirviendo y sirviendo y sirviendo. Un día no volvió a la iglesia, un domingo no volvió. Yo extrañado después de 3 años, primera vez que fallaba en 3 años. Y yo dije, ¿qué pasó con ella? Y me llamó el lunes y me dijo, pastor, quiero que me atienda porque quiero decirle que mi tiempo aquí en esta iglesia se ha cumplido. ¿Sí? Y se fue, porque le habían invitado a otra iglesia. En esa iglesia había más unción allá. ¿Sí? Y la invitaron. Nos enteramos como a los 2 o 3 años que estaba enferma. Fuimos a buscarla y estaba postrada en una cama. Me dice, Paz, llevo un año postrada. Y en un año ninguna de las personas de la iglesia ha venido a visitarme. Dice, yo no sé en qué momento me desenfoqué. Lo que yo presentaba no era Cristo. Y no les decía, venga, los invito a esa iglesia porque mire las instalaciones de la iglesia. Venga, los invito a la iglesia porque es que ese grupo de alabanza es espectacular. Es el mejor grupo de alabanza de la ciudad. Venga, los invito a la iglesia porque el pastor es tremendo pastor. Y presentaba todo eso menos ¿a quién? A Cristo, a Cristo, a Cristo. Y dice, yo no sé en qué momento me desenfoqué. No sé en qué momento. Pero me decía, yo espero pararme de esta cama, volver a la iglesia y volver a servir como servía con ustedes.
volver a predicar como predicaba, ir a las calles, ir a las casas a predicar con ustedes. Pero ¿saben? Nos la visitamos y como a los 15 días, 20 días, fuimos al hospital a visitarla porque se enfermó. Y ese día que fuimos a visitarla fue el último día que la vimos, porque no se pudo levantar de esa cama. Quedó con el anhelo de seguir sirviéndole a Dios. Apolos se empoderó. Apolos fue mejor ¿en dónde? En su entendimiento y su conocimiento de Cristo, y se convirtió en una bendición para otros. Y si tú y yo nos capacitamos, y si tú y yo nos preparamos espiritualmente, pero también en el conocimiento de Dios, vamos a ser bendición para muchos. Ustedes van a ser bendición para muchos, para muchos, para muchos, en el nombre del Señor. Apolos no solamente predica, lo que se convierte en un instrumento para la edificación de la iglesia. Pero ¿saben cómo empezó a edificarse y crecer la iglesia? Cuando Apolos entendió que era Cristo, era anunciar su sacrificio, era anunciar su muerte y era anunciar su resurrección. Déjeme, ahora sí, terminar. Déjeme hablarles de Luz Ángela. Ángela llegó a la iglesia cuando nosotros empezamos a pastorear, hace 24, 23 años. Nosotros no nos entregaron iglesia, nosotros tuvimos que plantar iglesia. Iniciamos con 5 personas, hace 24, 23 años. Y dentro de ellas estaba, nosotros le decimos Luchita. 12 añitos, 13 añitos llegó a la iglesia. Una ternura de niña, una pasión por el Señor, un amor por el Señor impresionante. Y desde chiquita empezó a servir en la iglesia como maestra. Y como maestra, ella de 12 añitos, de 13 añitos, era la maestra de los niños. Con una pasión. Y algo que caracterizaba a la iglesia era ese trabajo con la iglesia infantil. Saben, nosotros salimos hace unos años de la iglesia. Nos reemplazó otra chica, una chica también jovencita, nos reemplazó en la iglesia y ella se quedó pastoreando. Pero ella se fue para los Estados Unidos. ¿Saben en este momento quién es la pastora de la iglesia? Luchita. Luchita, esa niña que empezó allá y aprender, no solamente dar, sino también recibir. Ahorita ya está, el año entrante termina el seminario bíblico, pero hoy es la pastora de la iglesia. Eso es lo que nosotros podemos contribuir. La contribución al reino de Dios fluye de una vida fundamentada en el conocimiento y la comprensión de Cristo. Vuelvo y lo repito, la contribución al reino de Dios fluye de una vida fundamentada en el conocimiento y la comprensión de Cristo. Lo que le gusta a usted. La proclamación del evangelio debe ser poderosa. La proclamación del evangelio, ¿qué? Debe ser poderosa, inspirada por el Espíritu Santo y fundamentada en la verdad de las Escrituras. Dos cosas. ¿Qué? ¿Inspirada por quién? Por el Espíritu Santo, pero fundamentada en la verdad de las Escrituras. Ahora la pastora Tatiana me dijo, todos tienen dones, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo estás usando tus dones para contribuir al reino de Dios? ¿Cómo estás usando tus dones para contribuir al reino de Dios? Quiero invitarte a algo. Identifica un área donde pueda ser más efectivo en el servicio de Dios. Nosotros no estamos llamados para sentarnos en una silla. Nosotros estamos llamados para servirle al Señor. Y cada uno tiene un don, cada uno tiene una habilidad, cada uno tiene una capacidad, algo especial que le ha dado Dios para poder hacerlo. La invitación es, identifícalo y no te quedes, avanza, crece.
Con poder y pertinencia, Cristo es nuestra referencia. Con poder y precisión, Cristo es nuestra misión. ¿Cuántos anhelan pasar de menos a más? ¿Cuántos anhelan pasar de menos a más? Si anhelas pasar de menos a más, quiero invitarte que te coloques en pie. Que le digas al Señor: sabes, un agricultor siembra semillas y ¿qué espera? Espera con paciencia, con paciencia. Al principio ve brotar la semilla, ve brotes pequeños de semilla. Luego empieza a haber un crecimiento mayor, ¿cierto? Y finalmente una cosecha abundante. Así es nuestra vida espiritual. Dios nos lleva de menos a más, desde un conocimiento preliminar hasta un impacto significativo en el reino de los cielos. Yo quiero que por favor tomes un momento y hables con Dios en esta mañana. Hay algo que tuvo Apolos por encima de sus conocimientos, por encima de sus habilidades, por encima de su pasión. Había algo, y fue disposición. Disposición. Y otra cosa que necesitamos es disponibilidad y disposición. Dile al Señor, dile al Señor, dile al Señor en esta hora: aquí estoy. Aquí estoy. Papito Dios, aquí está mi vida. Si en algo te puedo servir, aquí estoy. Dile: Jesús, tú siempre nos llevas de menos a más. Tú siempre nos llevas de menos a más, Dios. Y hoy, Señor, gracias por el conocimiento que tú nos has dado. Gracias por esas primeras experiencias. Gracias por esas vivencias en ti, Padre. Pero no podemos quedarnos. Necesitamos seguir avanzando. Necesitamos seguir creciendo, Padre precioso Dios. No importa, Señor, los años. No importa la habilidad. No importa el conocimiento. No importa nada, Señor. Lo que necesitamos, Señor, es seguir avanzando, 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 Señor. Como esta pareja en la iglesia, Señor, ya con sus hijos, Señor, precioso Dios. Pero se dispusieron, Padre. También ya llevan años pastoreando, Dios. Tal vez nadie daba nada por ellos, pero tú colocaste su mirada, porque tú no miraste su edad, tú miraste su corazón, tú miraste su disposición. Y dile: Jesús, aquí estoy. Dile: Jesús, aquí estoy. Aquí estoy, Dios. Porque necesito, Señor, seguir creciendo en tu palabra. Seguir creciendo, Señor, y ser más preciso, Señor, en lo que dice tu palabra, en lo que enseña tu palabra, en lo que realmente es tu palabra. Ven, Jesús. Ven, Jesús. ¿A cuántos tú has llamado? ¿A cuántos tú has llamado, Señor? Pero han habido excusas, excusas, excusas. Dios te ha dotado, Dios te ha capacitado, Dios te ha dado la habilidad, Dios te ha dado el llamado. Pero dile: Señor, aquí estoy dispuesto, Señor, aquí estoy dispuesto. Llena, 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 llena. Ven, Espíritu Santo, más de ti. Hoy convence, 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 convence. Convence, Señor, del llamado. Convence, Señor maravilloso, que necesitamos seguir creciendo. Padre,
los 5 niveles de la iglesia, Señor. Luego, Señor, el seminario, luego licenciatura, luego, Señor, lo que tú tengas, Padre. Pero no queremos quedarnos con un conocimiento previo. Necesitamos seguir avanzando a tener, Señor, esas habilidades precisas. Queremos ser diligentes para ti. Queremos ser diligentes, Señor, en tu llamado, en tu palabra. Dile: Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios en esta mañana. Espíritu Santo, tú sabes, Señor, a los obreros que tienes para esta época, a los llamados que tú tienes para esta época, Dios. Dile: Jesús, aquí estoy. Hago a un lado mis títulos, hago a un lado mis conocimientos, hago a un lado mis habilidades, Señor, para disponerme a que tú me sigas enseñando, a que tú me sigas perfeccionando, a que tú me sigas llenando, Señor, más y más y más y más, más y más de tu presencia. Yo quiero invitarte que por un momento levantes tus manos y las batas delante de la presencia del Señor. El Señor está empezando en tu casa. El Señor está empezando con los tuyos. Es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo de ir de menos a más, de menos a más, de menos a más. Pero dile: Señor, yo me rindo a ti, yo me sujeto a ti, yo quiero ser un discípulo obediente a ti. Tal vez tus sueños son unos, tal vez has soñado con algunas cosas a nivel profesional, a nivel intelectual, pero a muchos Dios les va a cambiar esos planes. Les va a cambiar los planes. Algunos decían: yo ya estoy jubilado y lo que quiero es descansar. Pues Dios te va a llamar y te va a colocar al servicio de Él. Tal vez estabas empezando y querías un ascenso en tu empresa. Pero si Dios te quiere sacar de la empresa para llamarte al ministerio, para llamarte a su servicio, Padre, aviva, 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 aviva cada corazón en esta hora. Aviva cada vida, Señor, en esta hora, Padre, porque somos instrumentos tuyos. Somos, Señor, tuyos. Te pertenecemos, Señor, y nosotros obedecemos, Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Llena, 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 llena. Al que ha sido desahuciado, al que ha sido desahuciado, levántalo, Señor, para servirte. Levántalo, Señor, maravilloso, para ser instrumento, Señor, de gloria, de alabanza y de adoración, Padre precioso. Hoy te pido, Señor, los que han estado estancados, pásalos de menos a más, pásalos de menos a más, Señor, donde puedan ver tu gloria. Pásalos de menos a más, Señor maravilloso. Hoy te pido, Señor, todo estancamiento, todo desierto, Señor, se va. Y a partir de hoy, un nuevo año, Señor, lleno de tu presencia.